Miren con quién estoy. La famosísima Soco Jaramillo. Aplauso. Y miren con quién estoy yo. El famosísimo Lucas Chávez. Otro aplauso. No saben, estamos en pleno eclipse en este momento en Miami. Así es. Se ve espectacular, con unas gafitas especiales porque si no, no se vería nada, pero lo logramos ver. Y tú llegaste como ese eclipse, pero a llenar de luz esta ciudad. Ya sé que viniste al concierto de Madonna, coincidimos en ese concierto. Creo que fue brutal la experiencia. ¿Qué me dices de las 4 décadas de Madonna resumidas en 2 horas? Primero, nunca vi tanto derroche de creatividad. Segundo, no cabe en mi cabeza cómo es un ensayo de un performance como el que tuvimos oportunidad de ver. Son no sé cuántos escenarios al tiempo y en cada uno está sucediendo algo. Una locura. Y tercero, no entiendo la logística. Es decir, para mí es una cosa alucinante lo que vi. Es como un estallido a los 5 sentidos. Totalmente, es el verdadero concepto del marketing sensorial. Totalmente sensorial. Pero así como la Madonna tiene 4 décadas de carrera, Soco tiene también 4 décadas de carrera en el mundo publicitario. Cuéntanos un poco, Soco, de tu prontuario. He tenido la oportunidad de trabajar durante 4 décadas en la publicidad. Mi carrera comienza en 1978 siendo todavía una estudiante de la primera y única facultad de publicidad que había en Colombia, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Tadeo. Y nos graduábamos como tecnólogos porque no había la publicidad, carrera, claro. no existía la publicidad como carrera profesional. Que te vas a sorprender, muchos años después yo soy la decana de la primera facultad de publicidad profesional que hubo en Colombia, en la Universidad Central. Pero te estoy hablando 25, 30 años después. Entonces comienzo a trabajar estando en la universidad, así que vivo la década de los 80 trabajando en agencia. Mi carrera, Lucas, comienza como creativa, como copy, como redactora. Y bueno, esa fue la primera década. Ahora que dices la primera década y me pongo a pensar en entrando a los 80s, que es esta época como de bonanza financiera, ¿cierto? Que venía de Estados Unidos y la locura del consumo y las tarjetas de crédito y de la publicidad en su máximo apogeo, siento yo, ¿no? En los 80s la publicidad cobra muchísima más fuerza que cualquier década pasada. Yo creo, Lucas, que fue, como dices, en los 80s y en los 90s. En los 80s, por ejemplo, se hace, nunca olvidaré el primer comercial a color. Antes no se hacían comerciales a color. Entonces yo recuerdo mucho un comercial de Rexona. Yo trabajaba en ese momento en una agencia local muy creativa, muy interesante. Y allí se hizo ese primer comercial y los presupuestos eran enormes, claro. Ahí la publicidad, cinematográficamente hablando, era muy Hollywood. Como dices tú, era exponencial la producción, era una cosa mágica, ideas muy, muy bien ejecutadas. Ya después, cuando entramos en otra década, viene, que para mí es muy, muy importante, viene lo estructural y es la estrategia, que... Bueno, tú eres un experto en el tema. Hay un gran cambio, ¿sabes? En la década de los 80s y los 90s era muy la idea, que era muy, muy importante también. Pero había como un mal posicionamiento de la carrera. Yo nunca voy a olvidar que uno de los primeros títulos, nunca conseguí el libro, que yo leí sobre publicidad decía: por favor no le digan a mi madre que soy publicitario, díganle que toco el piano en un burdel. Ok, o sea, eso es mejor. Claro, porque para la mamá era más importante que su hijo fuera pianista en un burdel a que fuera publicista o publicitario, como se dice en España. Este fue un título de un libro muy, muy famoso. Entonces, realmente como que después, cuando fui decana, me pasaron cosas muy simpáticas, Lucas. Llegaban los papás o las mamás de los estudiantes y me decían: ay, doctora Socorro, yo quería pedirle el favor si usted me puede recibir a mi hijo o a mi hija, como para que no se quede en la casa sin hacer algo. O sea, que estudie aunque sea publicidad. Que sea, al menos, que haga eso. O llegaba también un papá o una mamá y decía: no, es que mire, mi hijo se presentó a medicina, arquitectura, y no pasó, entonces a ver si usted me lo puede recibir un semestre. O sea, te voy a ser muy, muy honesta. Hubo que trabajar mucho. Todas esas personas que tuvimos la oportunidad de trabajar en la década de los 80s y los 90s, yo diría que nos tocó reposicionar.
lo que era la publicidad como tal. Claro. Y en esa época me imagino además que tampoco había muchas mujeres en la publicidad. Muy pocas, muy Porque pocas. era como, o sea, veníamos también de todo esto medio Mad Men en los 60s, Park Avenue, no todo ese imaginario de Sí. hombres, de cigarros, y en los 80s y los 90s también, y hasta el día de hoy la publicidad está un poco dominada, no dominada, pero hay más hombres que mujeres, es una realidad. Mira, Pero en tienes esa toda la época, ¿cómo razón. era? Mira, la publicidad era muy masculina. Chico Marlboro. Era muy Chico Marlboro, y tú acabas de hablar de Mad Men, esa serie que fue inspirada en Madison Avenue, donde en ese entonces es real que daban las agencias de publicidad. Claro. Yo tuve oportunidad de trabajar para dos agencias norteamericanas, John Rubicam y DDB, y ambas quedaban en Madison. Madison. Allí nace toda esa historia, sí, de los hombres, de la publicidad. Y sí, en los comienzos y todavía seguía siendo o sigue siendo una profesión donde hay más hombres que mujeres. Pasaba algo muy, muy interesante, y es que también había muchas personas, por ejemplo, en las agencias en que yo trabajé, siempre los creativos eran argentinos, porque además claro. Argentina era un referente Una meca magnífico. publicitaria. Y era, o sea, hablar de creatividad era hablar de Argentina y Brasil. Y tuve oportunidad de trabajar con grandes creativos argentinos, brasileros también. Entonces, Lucas, sí, éramos muy pocas mujeres, y de hecho quedamos muy pocas. Yo todavía quedo, la gente se sorprende que todavía esté. No, e incluso lo que hablábamos nosotros, una de las primeras conversaciones que tuve con Soco, ya meses atrás, es a propósito de que mi mentora en el mundo publicitario en Lima, Perú, fue Milagros Plaza. Y Soco conoció a Milagros Plaza, y Milagros Plaza es una de las figuras más representativas de la publicidad en Perú, y una de las pocas mujeres en posiciones de liderazgo muy importantes en Perú. 38 años en el mundo de la publicidad para mí es sinónimo de realmente lucha, porque la publicidad es un mundo bien complicado, ¿ah? Machista, o me estoy equivocando. Sí, es un mundo machista, y ha sido siempre históricamente, ¿no? Si tú ves Mad Men, la serie americana, Sí. te das cuenta, y es de los fines de los 50, 60, es machista al máximo. Claro, en esa época no era muy común. Yo empecé en la publicidad en el año 2003. Sí. Casi 21 años, y Milagros Plaza era la única que yo veía. Imagino que en Colombia también un poco era similar. Lucas, pues es que yo tuve la oportunidad de conocer a Milagros Plaza cuando ella era una de las dueñas de una agencia muy importante Creativity. local peruana que se llamaba Creativity, y después tuvo el / John Rubicam. Así es. Entonces era Creativity Guayanar. Guayanar. Ahí tuve oportunidad de conocer a Milagros. Es una institución, es un referente de la publicidad en Perú. Te mandamos un beso, Mila. Un beso a Milagros, a quien nunca olvido en nuestras convenciones, en nuestras reuniones de John Rubicam en distintas partes del mundo. Una mujer formidable, y qué rico tener una mentora como ella. Y te digo, lo que pasaba y lo que viviste en tu país, en Perú y en Lima, era lo que pasaba también en la mayoría de países de Latinoamérica, realmente. Entonces sí, era una profesión donde éramos muy pocas mujeres. Claro, y yo creo que ha sido constantes desafíos década tras década, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? los 80s y los 90, este tema de que el foco era la idea, y mucha forma también, ¿no? Como el jingle, la producción, ¿no? Como Correcto. que no era tan estratégico. Después también todo este tema de pocas mujeres, poca representatividad de mujeres en la publicidad. Después en los 2000 empiezan a aparecer lo de las redes, el mundo digital y las redes, ¿no? O sea, yo veo el 2000 como esa época transición entre lo análogo y lo digital. Empezamos a entender un poquito, bueno, ya, ¿qué es esto del internet? ¿Qué es esto del mail? ¿Qué repercusión tiene? ¿Qué trae acá? Ya para llegar después como a las décadas de los 2010 con las redes sociales, es un gran desafío. ¿Y tú cómo ves también esa retrospectiva? Cómo se hacen las cosas ahora versus antes, ¿no? O sea, a mí también me tocaban, o sea, sí, entregar los artes finales, o que los hacían así, los pegaban todos y sacaban como una copia ahí. Con cauchola. Claro. Usábamos algo que se llamaba cauchola, y había una máquina que se llamaba la Composite,
así se llamaba, que eran, haga de cuenta, una máquina de escribir, donde se escribían los textos de un aviso, se cortaban con un bisturí, Claro. se pegaban y había que pegarlos con cauchola porque era lo único que permitía levantar y volver a pegar, Y levantar para y decir volver a varias. pegar. Entonces había que revisar, por ejemplo, todo un aviso de prensa, revisar cada palabra, y entonces si había un error de ortografía había que reacomodar todo. No, olvídate. Pues es una cosa impresionante. Pues en Los- mi época eran los comerciales de televisión, eran las copias canal. Entonces Ah, tenías que claro. hacer los cassettes, los betas, como por 6 canales. Y tenían que llegar, y típico pues que todos lo hacemos a última hora. Es como que tiene que salir al aire en 2 horas, todavía no ha llegado. Entonces en esa época eran los cassettes físicos que se entregaban a cada uno de los canales, y que eso me tocaba a mí. ¿Cómo ves tú esta irrupción de las redes sociales? Es muy, muy interesante. Es otro mundo. Yo creo que el comportamiento del consumidor hoy es totalmente diferente a cómo era el comportamiento del consumidor en las décadas anteriores, en 80s, 90s. Yo creo que a partir del... Estaba previsto que el cambio se daba en el 2015, pero se dio antes, se dio en el 2005, entre el 2005 y el 2010, Nace que se convierte Facebook. en la primera red del mundo sin ser dueña de ningún contenido. Nos llegan los Airbnb, que sin tener no son dueños de ningún metro cuadrado y se convierten en la marca más importante de finca raíz de acomodación en el mundo. Llegan los Uber, que sin tener un solo carro propio se convierte en la red más importante, digamos, de transporte. Y así vienen también las plataformas como Spotify, bueno, Amazon, todo esto. Entonces el mundo cambió por completo, el consumidor también cambió, y fuera de eso nos toca una pandemia en el 2020 que da también un cambio muy, muy grande en el consumidor. Ahora, ¿qué es lo importante para mí? Y cuando yo miro atrás, Lucas, y con un poco de nostalgia, me devuelvo 40 años, me devuelvo 30 años, me devuelvo 20 años, hay una gran alegría de ver que las buenas ideas, ojo, las buenas ideas siempre serán lo más importante. Y hoy para mí la estrategia que hay detrás de la idea es lo más acertado. Y yo también diría que independientemente de las décadas, ¿no? 80s, 90s, 2000s, 10, 2000s, qué sé yo, la idea ligada al ser humano. Que hemos cambiado mucho, sí, los comportamientos han cambiado, pero al final del día tenemos el mismo corazón, el mismo cerebro, las mismas manos con las que hacemos las cosas, y es ahí en donde esas ideas tienen que estar totalmente conectadas con lo que sentimos. Me encanta el punto que estás tocando, pues porque obviamente yo soy una apasionada por el permanente estudio del comportamiento del consumidor. Seguimos siendo seres humanos, hay una razón, hay un corazón. Un gran neurocientífico, el doctor Donald Kahn, a quien estudio mucho todavía, porque siempre mi propuesta ha sido que hay que ir un poco más allá del top of mind, Sí. que hay que llegar al top of Top heart. of heart. Me gusta mucho una frase que tiene el doctor Donald Kahn que dice: la diferencia entre razón y emoción es que la razón lleva a conclusión y la emoción lleva a acción. Acción. ¿Y qué pasa? Que siempre la publicidad pretende un call to action, pretende Sí. una respuesta. Ahora, ¿qué me fascinó de lo que dijiste? Que para mí cuando una estrategia se basa en un insight, en una verdad humana, logra conectar. Finalmente, los negocios se hacen es con personas. Mientras haya personas, pues tenemos que acudir o apelar a la emoción. Y mira, como moraleja final de esta conversación, que queda pendiente porque hemos decidido que vamos a hacer un capítulo más adelante con más tiempo, y no Carpool Karaoke Edition Miami Eclipse Total. Total Eclipse of the Heart. Ah, linda canción. Para citar a sí, Bonnie linda, Taylor. linda canción, sí. Entonces estábamos conversando en serio de que habíamos ido al concierto de Madonna. Está celebrando sus 4 décadas de carrera, y una moraleja y enseñanza para mí que sí me ha dado Madonna es que la reinvención, o sea, es la reina de la reinvención en la cultura popular es Madonna, ¿no? Y hay una parte del concierto dice, creo que lo más controversial que he hecho en toda mi carrera es todavía seguir acá. Es mantenerme vigente. Es mantenerme vigente, ¿no? Es No to es stick fácil. around. The most Yes. controversial thing Sí. I have ever done is to stick around. Porque ella dice porque envejecer es un pecado. Sí, dice, ¿no? Acá en exactamente. esta sociedad. Y creo que eso, independientemente de las décadas, y en la publicidad también hay que estar constantemente transformándose, viendo, pero que sin la que no se pierda la conexión humana, que eso es lo que está ahí.
siempre se mantiene. Lucas, a mí me impactó mucho, como dices, del concierto, eso de lo más importante es mantenerse uno vigente, pero para uno mantenerse vigente tiene que conocer muy, muy bien el consumidor o la otra persona. Y Madonna, uno veía a los asistentes y estaba desde la gente, ¿no?, que la vivió comenzando. Sí. Disfrazadas de Madonna. Claro, divino. Eran unos performances, una cosa delirante. Era delirante ver a las personas. Y ver estas nuevas generaciones, estos millennials que estaban allí, también que seguían conectando como conectamos nosotros, no sé, hace 40, 30 años con ella. Eso me encantó. Pero la frase con que yo quisiera despedirme hoy es, también haciendo alusión al concierto de Madonna, es que me impactó mucho que de pronto sale en neones escrito: nunca voy a decir adiós. Y es lo que yo pretendo en la publicidad, seguir aprendiendo. Lucas, gracias porque hoy me has enseñado mucho en una conversación y un almuerzo que disfruté mucho. Seguir creciendo, seguir equivocándome obviamente, porque después de 40 años lo único que yo les puedo decir a ustedes es que yo no soy dueña de ninguna verdad. Yo no sé más que ninguno de ustedes. La única diferencia que hay entre ustedes y yo es que yo me he equivocado más veces. Les mando un gran abrazo. Amo este espacio así improvisado. Totalmente improvisado. Totalmente improvisado. Mira, estamos en mi carro, día de eclipse. Agradezco mucho que me hayas hecho esta invitación y espero muy pronto volver a estar en el canal de Lucas, que además todos somos sus fans, sus seguidores, y que a pesar de ser un hombre tan joven, tan guapo, porque estás guapísimo, es una persona que para mí, siendo una mujer mucho mayor que él, sigue siendo él inspiración. Y le he seguido la trayectoria. No, y gracias a ti, lo que te he dicho, para mí tú eres un gran referente. Me encanta poder conversar contigo, quedan muchas más anécdotas que contar. Gracias, Soco. Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a divertirnos porque finalmente estamos en la profesión más divertida que existe. Eso, buen cierre. Abrazos, Bye. chao.